Así de que si me ayuda con el micrófono tantito, me va a ayudar bastante, amén. Hechos 2:41. Nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, por favor. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de su presencia en los méritos de Cristo para pedir por el poder y la unción de su Santo Espíritu sobre mi vida. Deme la libertad, Señor, en mi intelecto y en mi lengua para presentar el mensaje que sea de bendición y ánimo para cada uno de nosotros. Danos de tu Santo Espíritu. Usa tu palabra en cada corazón, Señor. Cambia nuestras vidas. Salva almas, Señor. Levanta hombres y mujeres para el ministerio, Señor. Y Padre, esperanzas caídas, matrimonios con problemas. Ayúdanos, Padre, también, por favor. Toda la honra y la gloria para ti al final de cuentas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos, se le atribuye a Lucas, al doctor, amén, la paternidad de este libro. Uno de los discípulos del Señor, de profesión doctor, que con una cuidadosa investigación y diligencia se propuso escribir en orden el origen de todas las cosas, todo lo que había ocurrido en aquel tiempo. Inspirado por el Espíritu Santo, amén, hermanos, él escribió el libro de los Hechos en el año 60, más o menos después de Cristo. Este libro, hermano, narra los hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, los eventos, las prácticas de los primeros cristianos, amén. Y sobre todo, hermanos, el mover del Espíritu Santo. Muchos le llaman el libro de los apóstoles, de hecho así es como es llamado. Pero debió haberse llamado, ¿verdad?, el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque miramos el Espíritu Santo, ¿verdad?, obrar de una manera increíble y tremenda. El libro de los hechos, hermanos, es un libro histórico, lo cual significa, hermano, es que no podemos fundamentar doctrina bíblica en ese libro. Ahí encontramos, ¿verdad?, sí, la práctica doctrinal. Tenemos los evangelios donde se fundamenta la doctrina, ¿sí? En el libro de los Hechos tenemos la práctica de la iglesia primitiva y luego después en las cartas paulinas y generales, ¿verdad?, vemos la confirmación de una doctrina, amén. Tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, algunas iglesias pentecostales, carismáticas, apostólicas, creen que la salvación es por obra del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agarran un versículo de los Hechos y dice, el que creyere fuera bautizado será salvo. Pero era una conclusión a una disertación completa que el apóstol Pedro había dado, amén. Entonces, cuando no tenemos doctrina fundamental en el Nuevo Testamento, agarramos un versículo del libro de los Hechos y queremos poner una doctrina y ahí es donde está la confusión, amén, hermanos. Así que, hermanos, la iglesia nuevo testamentaria, hermano, tiene el propósito de cumplir con todos los requisitos y fundamentos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, fíjese bien, dio a la iglesia en un plano, ¿sí?, que ahora usted y yo no necesitamos porque ya tenemos, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios.
Hermano, pero en aquel tiempo, hermanos, la palabra de Dios se estaba revelando. No teníamos el texto completo, amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo iba moviendo, hermano, a los hombres de Dios para cumplir, amén, con los planos de lo que sería el fundamento para la iglesia nuevo testamentaria de hoy en día, amén. Y yo estaba orando una vez, estaba diciendo, Señor, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde están los fundamentos que debe de tener cada iglesia para mantenerse a través de los años sin perder su doctrina, su propósito, su misión? Amén. Hermano, iglesias cambian. Amén. Hermano, iglesias cambian. Y ya Dios me ha dado a mí, gracias al Señor, la edad y el tiempo para ver iglesias cambiar. Un día, hermano, predicaban una cosa y creían una cosa, y ahora, hermanos, pues ya piensan y predican diferente. Amén. Hermano, pero gloria a Dios. Se dice 30 años fácil, hermano, pero no es fácil, amén, hermanos. Y quiero felicitar a la iglesia, hermano, pero si quieren que la luz siga alumbrando, Iglesia Bautista Cristo la Roca quiere seguir adelante. Yo creo, hermano, que cualquier iglesia bíblica, independiente, bautista, fundamental, rajatablas, amén, debe de mantener los fundamentos que había, amén, hermanos, en la iglesia primitiva. Y ahorita vamos a ver, es muy simple el mensaje, hermanos, pero, hermano, no se trata de la simpleza, se trata de ser fiel a lo que Dios estableció en su palabra, amén. Yo titulé este mensaje, los fundamentos en el plano de Dios para la iglesia primitiva, amén. Como un arquitecto, amén, hermanos, que se pone un plano y se tiene que ir siguiendo cada proceso para que podamos edificar y fundamentar un buen edificio. El Espíritu Santo estaba haciendo esa obra tremenda y estaba guiando a toda la iglesia, hermanos. Ellos no tenían nada escrito. Ellos simplemente eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Pero usted y yo, ahora ya tenemos ese mapa bien trazado en la palabra de Dios, amén, hermanos. Así de que vamos a entrar bien rápido ahí, hermanos, recordando, hermanos, que iglesia es el cuerpo local de creyentes, de personas salvos y bautizados, amén, ¿verdad? Que estamos unidos fraternalmente con el propósito de predicar el evangelio, cumplir con la gran comisión, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuál era el fundamento que tenía la iglesia primitiva? Bien simple. Número uno, la iglesia tenía el fundamento de la oración. Amén. La iglesia tenía el fundamento de la oración. Miren, hermanos, vaya bien rápido. Éxodo 34, 29. Bien rápido, por favor. Nada más quiero ver un versículo ahí. Éxodo 34, 29. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con los dos tablas del testimonio en su mano, dice que al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro, qué, hermanos? Resplandecía. Después que hubo, ¿qué? Hablado con Dios. Hermano, ¿se acuerdan lo que le dije yo? Que un hombre me vio y le llamé la atención y fue tanta la inquietud en aquella persona que fue hasta la mesa donde yo estaba comiendo y me dijo, oiga, usted, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Es cristiano? ¿Es pastor? ¿Es misionero? Digo, sí, soy misionero. Dijo, por razón. ¿Por qué? Dice, porque desde que usted entró en el restaurante, dijo, había una luz alrededor de usted. Hermano, gracias a Dios, cuando empezamos la obra en McAllen, ese hombre me buscó y fue ahí a la iglesia, hermanos. En aquel tiempo yo era misionero en México. Pero pasó el tiempo y después regresé a McAllen. Y él un día, mirando, hermanos, en el Facebook, vio que decía Iglesia Bautista Bíblica de McAllen y vio la foto mía y dijo, este es el mismo hombre que vino a restaurar hace mucho tiempo y está aquí. Y por el Facebook me mandó un texto y fue a la iglesia el hombre.
Hermano, ¿qué es la oración? Es increíble, hermano, pero se tiene que seguir predicando los fundamentos, hermano. Hermano, la oración, hermano, es hablar con Dios. Amén. Hermano, si tú tienes tu tiempo de oración, si la iglesia se reúne para orar, para hablar con Dios, hermano, Dios está ahí, Dios está escuchando, hermanos, y Dios va a seguir haciendo milagros. Amén, hermano. Ya tenemos miedo a usar la palabra milagros, porque cuidado, porque nos van a confundir con los pentecostales. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero mi Dios todavía está en el negocio de los milagros. Amén. Y hace grandes cosas. Amén. Yo siempre he predicado y enseñado en las iglesias, en las misiones donde hemos empezado, hermano, que a mí me gusta servir a un Dios de milagros. Amén. Hermano, mira, a propósito, hermano, yo no sé, pastor, perdóneme, pero si esta iglesia no es iglesia donde suceden milagros, hermano, entonces hay un problema. No, porque Dios no puede estar habitando en un lugar, en un grupo de personas y no suceder nada. Amén, hermanos. Ahora, si no sucede nada, entonces ahí me voy a preocupar, porque ahora Dios no está ahí, hermano. Amén. No se confundan, no estamos hablando de que por la sanidad y todo eso, no, pero tampoco podemos limitarnos. Hermano, yo creo que la Biblia enseña que hay un Dios a quien podemos ir, ¿verdad? Hasta el trono de su gracia por la sangre de Cristo, hermano, y rogar y pedir, amén, y Él contestar. Amén. Hermano, la iglesia, hermanos, ¿verdad? Tenía ese fundamento. Amén, hermanos. La iglesia primitiva, lo leímos en el versículo que dice, vaya conmigo, por favor, regresamos al versículo 42 de Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hermano, la oración, hermano, de acuerdo al diccionario, es la comunicación del hombre con Dios. Y fíjese bien, hermanos, se basa en la seguridad de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Amén. Hebreos 11:6, hermano. Mire, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Qué bueno que me preguntó. Porque es necesario, fíjese bien, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Hermano, la oración es el ejercicio de la fe más poderoso, hermano. Hermano, en el momento en que tú doblas tus rodillas y empiezas a hablar con un Dios invisible que sabes que no está, que no sabes dónde está, pero sabes que sí está, amén. Eso es fe, amén, hermanos. Sin esa simple fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Amén. No, la iglesia, hermano, debe de aferrarse, debe de fundamentarse, hermano, en la oración. Hermano, mire, una iglesia se mide, le voy a decir cómo se mide una iglesia, amén. La iglesia se mide el miércoles en la noche, amén. La iglesia se mide en la ganancia de almas, en el toque de puertas, amén. Y la iglesia se mide el día que es convocada a la reunión de oración. Usted puede tener, ¿verdad?, unos cuantos domingueros. ¿Cuántos tuve el domingo en la mañana? 150, ¿ok? De los que vienen y se persinan, se santifican, se dan de golpes y salen al mundo a vivir igual que el mundo, perdón. Pero ¿cuántos vienen a tocar puertas? ¿Cuántos vienen el miércoles en la noche? Amén. ¿Cuántos vienen a orar? Amén. Ahí se ve realmente la iglesia que es, hermano. Amén. Si toda la iglesia, hermano, se mantuviera firme, orando fervientemente por ver milagros, ¿cuál es el milagro más grande que queremos ver como iglesia? Ver almas venir a los pies de Cristo. Amén. Hermano, que el glorioso evangelio de Cristo se siga predicando. Amén, hermanos. Hermano, que tengamos siempre misioneros en nuestra iglesia, que podamos enviar, que podamos financiar, que podamos ayudar para que almas sean alcanzadas alrededor del mundo. Amén. La iglesia, hermanos, se reunía para orar.
Vaya por favor a Hechos 1:14. Hechos 1:14, por favor. Dice la palabra de Dios, hermanos. Todos estos, dice, perseveraban unánimes, ¿en qué, hermanos? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén, hermanos. Así de que, hermanos, mire, ¿sabe que? ¿De qué le digo esto, hermanos? Yo, por la gracia de Dios, ahorita yo soy director del programa de Outreach en la Iglesia Americana. Amén. Y yo soy el encargado de la ganancia de almas. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo vino, ¿verdad? Él vino, por decirse a sí mismo que era hijo de Dios. Dios mismo fue tomado, fue golpeado, fue escupido, le pusieron una corona de espina en su cabeza, lo golpearon, lo llevaron a una cruz, amén. Fue crucificado, él derramó su preciosa sangre, la última gota de su cuerpo de sangre que había, hermanos, se derramó, terminó, entregó su vida, amén. Ahí se termina la historia. No, ¿verdad? No, fue sepultado, amén, hermanos, y al tercer día con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos y está vivo, amén, hermanos. Pero mire, déjenle decir una cosa, hermanos. Cristo ya terminó su obra, ya hizo todo lo que tenía que hacer, amén. Pero ahora, hermanos, el asunto es que la gente, la iglesia no cree eso, amén. ¿De dónde agarro ese asunto? Hermano, porque no vamos a ganar almas, amén. No vamos a tocar puerta. Los podemos contar con las manos las personas que vienen a ganar almas, amén. Pero recuerden, hermanos, Él termina su obra, Él viene, Él levantó al cielo, pero antes de ir al cielo, les dio instrucciones a la iglesia. ¿Cuál fue la primera instrucción en la gran comisión, hermanos? Eso la omitimos, hermano. ¿Sabe cuál es la primera instrucción que le dio el Señor Jesucristo a la iglesia? Yo sé que, hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, amén, gloria a Dios. Pero, hermano, le dijo, váyanse a orar y esperen hasta que venga, orando, dijo, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. En pocas palabras, hermanos, el primer fundamento para que la iglesia puede alcanzar almas para Cristo, hermano, es la oración. Hermano, sin la oración, hermano, sin la intervención del Espíritu Santo, no hay salvos, hermano. No hay, hermano. Amén. Hermano, muchas veces vamos y cumplimos con el proceso de ganar almas porque pues es una obligación que la iglesia tiene. Y vamos sin el Espíritu Santo, hermano. Vamos porque tenemos que ir. Vamos porque el pastor, si no vamos, nos sacan del ministerio. Hermano, como director de ganancias de almas hay que ir a una colonia primero, recorrer las calles y orar entre semana y rogar al Espíritu Santo de Dios que nos prepare los corazones para que el sábado o el día que tienen para ir a ganar almas, cuando va el grupo completo, ¿verdad? Antes de ir también claman por el poder del Espíritu Santo para que Dios prepare los corazones, para que cuando vayan ahí toca la puerta y estén las almas preparadas para que cuando presentemos el Evangelio pueda haber salvos, pueda haber decisiones y así cumplir con la gran comisión. Amén. Hermano, ¿qué se necesita para mantenernos en los fundamentos propios de una iglesia bíblica primitiva? El fundamento de la oración, amén. Número 2, tenían el fundamento de la predicación, amén. Hermano, qué mensaje tan profundo, ¿verdad? Me estaba quemando la cabeza cuando estaba preparando el mensaje. Hermano, qué fácil y qué simple, hermanos, amén. Pero olvidamos a veces los fundamentos. Tenían, hermanos, el fundamento de la predicación, amén, hermanos. Dice la Biblia, hermano, no vamos a regresar a lo que ya leímos, pero mire, fíjese bien, en ese tiempo, Pedro se levantó
un tremendo mensaje, amén, hermanos. Predicó la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron salvos, hermano? 3,000 personas. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted levantó y predicó y 3,000 fueron salvos? Y no nada más fueron salvos, amén. ¿Qué más pasó, hermanos? Fueron bautizados, hermano, amén. 3,000 salvos y 3,000 bautizados, hermano. Hermano, había algo en esa predicación que usted y yo ahorita no tenemos. Amén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta, alza la voz, predica, mayoría judíos, amén. Todo el Antiguo Testamento literalmente se los presenta y al último le dicen, ustedes, en pocas palabras se lo voy a poner simple, ustedes son unos asesinos y ustedes mataron al autor de la vida, amén. Literalmente ustedes están condenados al infierno. ¿Sabe lo que le costaba a una persona en ese tiempo poder levantarse y decir eso, hermanos? Le costaba su vida, hermanos. Pero gracias a Dios que el poder del Espíritu Santo estaba con Pedro, amén. Hermano, el fundamento de la predicación, amén. Mire, predicación, hermanos, en el vocablo hebreo significa esto. Basar sus derivados se traducen como traer nuevas. Para el término predicación se utiliza una énfasis especial en la palabra griega que significa kerugma o kerigma, que significa que es el mensaje de Dios. Lo que Él dice a los hombres, proclamado por medio de Jesucristo y sus apóstoles. Hermano, Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, amén, hermanos. Hermanos, se debe mantener la predicación, amén, hermanos. Mire, hermano, usted me puede decir a mí que, pastor, usted ese mensaje está muy viejito, está muy atrasado, a lo mejor es de hace 24 años, hermano, pero ¿sabe qué? Necesitamos mantenernos en esos fundamentos. Porque déjeme le digo una cosa, hermano, perdónenme lo que le voy a decir, pero ¿sabe qué? Hay iglesias cambiando la predicación de los púlpitos, amén, hermano. Hay iglesias, hermano, que prefieren hacer cualquier cosa, poner una película, poner cualquier cosa antes que predicar la palabra de Dios, amén, hermano. La iglesia tiene que seguir predicando la palabra de Dios, el glorioso evangelio de Cristo, amén, hermanos. He visto iglesias cambiar, hermanos, el predicar la palabra de Dios por cualquier cosa. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero cada lugarcito donde Dios me ha permitido predicar la palabra de Dios y empezar una obra, hermano, mire, vamos a tener no sé, una película, porque pues allá en México usábamos películas para atraer a la gente, amén. Pero ¿sabe qué? Le poníamos unos 15, 20 minutos de película, ¿sí? Y cuando estaban bien entrados, le poníamos ahí, cuando estaba el drama bien bueno ahí, le parábamos tantito para que se quedaran así como. Y entonces decía, miren, eso que está en la película, miren lo que la Biblia dice. Amén. Y les predicaban la palabra de Dios y almas eran salvas. Amén. Y luego ya el que se quedaba ahí, pues el resto de la película lo miramos. Amén. Pero nunca dejábamos de predicar. Amén, hermanos. Hacíamos dramas, poníamos películas, lo que usted quiera, amén. Dábamos testimonios, pero nunca dejamos de predicar la bendita y poderosa palabra de Dios, amén, hermano. Hermano, Iglesia Bautista Cristo de la Roca, nunca dejen de predicar la palabra de Dios. Prediquen el Evangelio de Cristo, amén, en tiempo y fuera de tiempo, amén, hermanos. En el púlpito, en las plazas, en las casas, tocando. Todos los días se estaban tocando las puertas, llevando el glorioso Evangelio de Cristo, amén, hermanos. Es bien simple el mensaje, hermanos, pero manténgase ahí. Yo sé que en 30 años el pastor ha tenido la tentación de hacer muchos programas, de hacer muchas cosas. Y a veces creemos que cambiando el programa retenemos a la gente. Hermano, eso no va a pasar, amén, hermanos. Miren, hermanos, Jesús
Dice que, hermano, se agolpaba la gente. Y, hermano, y no había dónde meter a tanta gente. ¿Sabe por qué? Porque querían oír a quién, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que cambia vidas, amén, hermanos. Es la palabra de Dios la que va a necesitar un matrimonio con problemas, hermano, amén. Es la palabra de Dios que puede cambiar a ese hijo rebelde. Es la palabra de Dios que puede cambiar, ¿sí?, el destino de un alma eterna, hermanos. Pero a veces queremos otra cosa, amén, hermanos. Mantengámonos con ese fundamento, amén, hermanos, de seguir predicando la palabra de Dios. No cambiarla por ningún programa, por nada, amén, hermanos. Puede añadir una cosa, puede tener un programa, pero nunca reemplace la palabra de Dios, hermano, por un simple programa, hermano. Amén. Podemos cantar si quiere, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer lo que usted quiera, pero siempre, amén. Siempre el pastor tiene que decir, bueno, hermanos, qué bendición, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la única que puede cambiar un alma. Amén. Romanos 10:17. Fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Hermanos, sin la palabra de Dios no hay cambios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de cambiar un alma. Amén. ¿Por qué, hermanos? Qué bueno que me preguntó. Yo lo voy a decir ahorita. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Dios les dijo que si tomaban de ese fruto prohibido, de cierto iban a morir. Amén. Ahora, ¿y qué pasó? ¿Agarraron del fruto prohibido? Sí. ¿Y murieron? Sí. Y bueno, pero si murieron, ¿qué estamos haciendo usted y yo aquí? Entonces sí vinimos del chango, ¿verdad? Dios estaba refiriendo a una muerte espiritual. Entonces sí hubo muerte, amén, hermanos, porque el pecado trae como consecuencia la muerte, amén. Entonces, ellos murieron espiritualmente. O sea que de Adán y Eva para acá, hermanos, todos los seres humanos, sí, nacemos, somos creados por Dios, pero al nacer estamos muertos espiritualmente, estamos condenados al infierno, amén. No importa, un bebé puede nacer, amén, y meterlo en una cajita así, un globo de cristal, y ahí puede crecer y estar 90 años. Nunca vio el mundo, nunca vio el pecado, nunca hizo nada inapropiado, nunca hizo nada malo, amén. Y muere, ¿a dónde va a ir, hermanos? Al infierno, amén. ¿Por qué? Pero él nació condenado, hermano. Amén, amén. En esa condición usted y yo nacemos. Pero Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra, y lo que dice, hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Cuando una persona, hermanos, es expuesta a la predicación de la palabra de Dios, amén, al glorioso evangelio de Cristo, la palabra de Dios penetra y entonces parte el alma y el espíritu. Y entonces, hermanos, ese espíritu, ¿sí?, empieza a ser alimentado por la palabra de Dios. Y fe nace. Y ahí, hermano, entonces cuando una persona oye el glorioso evangelio de Cristo, ¿sí?, y le entrega su vida a Cristo, ahí nace, ¿sí?, de nuevo. Amén. Ahí vuelve a tener la vida y dice la Biblia, hermano, que Dios lo restaura a la misma condición donde estaba cuando estaba en el jardín de Edén, amén, hermanos. Y somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, amén. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Hermano, entonces, sabiendo yo eso como predicador y como pastor, ¿por qué voy a reemplazar, hermanos, cualquier otro programa en la iglesia y omitir, hermanos, la predicación de la palabra de Dios?
Oí un testimonio hace poco apenas de una persona que batalló mucho por traer a la iglesia a un amigo, no, un familiar. Y él quería, ¿verdad? Que al traerlo a la iglesia, el pastor predicara la palabra de Dios, amén. Y que la palabra de Dios obrara en ese matrimonio para que Dios hiciera un milagro, amén, hermanos. Y resulta que trajo a la persona y el pastor hizo todo, hermano, cantaron y oraron, hicieron todo, pero simplemente el pastor no predicó. Y ese hombre salió traumado y así pero ¿cómo puede ser posible? Tanto que me costó traer a una persona a la iglesia y el día que trae al invitado a la iglesia, el pastor decide no predicar la palabra de Dios, hermano. Wow, eso está tremendo, amén, hermanos. Los fundamentos en el plano de Dios, de una iglesia, el fundamento de la oración, el fundamento de la predicación. Pastor, nunca reemplace la predicación de la palabra de Dios por ningún programa. Siempre predique la palabra de Dios. Es la única esperanza que tenemos para cambiar vidas, hermano. Amén. Número 3. Tenían el fundamento, hermanos, de la gran comisión. Amén. A propósito, como estamos hablando del versículo base, amén, de que dejemos que la luz alumbre, amén, la luz de Cristo. Hermano, ¿qué no dice la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios es como lámpara? Amén. ¿Qué no dice la Biblia, hermanos, que la palabra es como lumbrera, amén, hermanos? La mejor manera, hermanos, de dar luz a este mundo, hermano, es predicando la palabra de Dios. Amén. Número 3, tenían el fundamento de la gran comisión. Ahí quizás nos metemos en problemas. Segunda de Corintios 4:3, rápidamente, hermano, por favor. Segunda de Corintios 4:3. Dice la Biblia, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Amén. Hermano, muchas iglesias omitiendo la gran comisión. Amén. Versículo 4, ahí donde estamos leyendo, 2 Corintios 4:3 y 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué, hermanos? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hermano, es increíble, hermano, y es tremendo, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en el texto que leímos hace unos momentos, amén, que todos los días no cesaban de predicar a Cristo. Amén. Hermano, y qué tremendo, hermano, que ya hoy en día dicen algunos, dicen, no, pastor, dice, es que ese asunto de ganar almas y tocar puertas ya no funciona. Eso era antes, pastor. Ahorita tenemos otros métodos. Amén. Hermano, yo no sé usted, hermano, pero mire, hace 25 años, cuando Dios me llamó, yo predicaba ganar almas, tocar puertas, cumplir con la gran comisión. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso no ha cambiado. Amén. No hay un método que pueda reemplazar lo que Dios estableció en su palabra, hermanos. Amén. Hermano, simplemente, hermano, Cristo era un ganador de almas. Amén. Él iba uno a uno hablándole de Cristo. Mire, Juan 3:16 es el mensaje más orado, más predicado, más memorizado, hermanos, en la Biblia. ¿Y sabe cuál es el resultado de Juan 3:16? Juan 3:16 fue predicado a un hombre solo y en la noche. Amén. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Un maestro de la ley que no sabía ni cómo se llamaba. Amén. Así como algunos maestros de la escuela dominical. Amén. Y ya sé, te presentas el domingo, ¿verdad? Y llegas el domingo con tu leccioncita de escuela dominical. El domingo.
Y el mismo domingo es la primera vez que estás leyendo el Éxodo. Ah, carajo, ¿a poco esto es lo que voy a enseñar hoy? La gran comisión, hermanos. Y me meto en problemas porque le voy a decir por qué. Hermano, mire, muchas iglesias no estamos cumpliendo con la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Vamos y repartimos tratados. Esa es la gran comisión. Espero que alguien no me diga amén, por favor, amén. ¿Qué es la gran comisión, hermanos? Vamos y tocamos puertas y le presentamos el Evangelio de Cristo. ¿Esa es la gran comisión? Traemos a una persona y la bautizamos. ¿Eso es la gran comisión? Discipulamos a una persona y le enseñamos los primeros, ¿verdad?, fundamentos de quién es Jesús. Él es la luz, Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el agua, el agua de vida, la fuente de... Amén. Ese es el discipulado, amén. Y ya cumplimos con la gran comisión. La gran comisión, hermanos, es, fíjese bien, ir. O sea, ganarlos para Cristo. Y a ese que ganamos para Cristo, amén, lo tenemos que traer a la iglesia para bautizar. Y luego cuando lo bautizamos, amén, sí, y entonces lo traemos y lo discipulamos. Y luego, ya que lo discipulamos, entonces ahora le enseñamos cómo él puede ir a hacer lo mismo y traer a otro y ganar a otro para Cristo. Cuando un nuevo convertido, ¿verdad?, le entrega su vida a Cristo, se bautiza, se discipula y ahora es entrenado de cómo puede él hablarle a otros de Cristo, ahí se cumple la gran comisión. Amén. Nosotros tenemos un programa en la iglesia. Estamos trabajando en Greenwood Village Baptist Church y ahí estamos trabajando en el departamento de Outreach. Amén. Y entonces tenemos una serie de lecciones, 8 lecciones de entrenamiento para que tú puedas ser parte, ¿sí?, del programa de Outreach y puedas ir con nosotros a ganar almas. Nosotros te entrenamos, amén. ¿Por qué cumplir con la gran comisión? ¿Por qué debes de ganar almas? ¿Qué dice la Biblia? Amén. ¿Es porque la iglesia lo ordena? ¿Es porque el pastor lo ordena? ¿Es porque el director de Outreach lo ordena? No, es porque Cristo, amén, hermanos. Cristo, hermano. La gran comisión es un mandato dado directamente por el Señor Jesucristo. Amén. Así de que la primera cosa que hacemos es hacer un compromiso con Dios. Amén. Señor, soy cristiano, soy hijo de Dios. Amén. Y entonces yo entiendo que Cristo directamente me dio a mí la orden de ir y predicar el Evangelio. Entonces ahora yo, ¿verdad?, en una convicción voluntaria, Señor, yo hago un compromiso contigo. Amén. Ahora, cada persona hace su compromiso, termina 8 lecciones, pero el certificado no se lo vamos a dar porque terminaste 8 lecciones. Yo conozco pastores que hasta tienen títulos de doctores, jamás han ganado un alma para Cristo, hermano. Yo no tengo un doctorado, hermano, en la pared, en un papelito. Entre comillas, yo tengo un doctorado de méritos ya por 4 obras que hemos levantado con pastores trabajando y haciendo la obra. Amén. Que supuestamente le dan un doctorado de méritos a una persona que empezó algo que no existía y entrenó obreros y están trabajando en el ministerio. Amén, hermanos. Pero miren, fíjense bien. Vamos a hacer la prueba, amén. Me meto en problemas. Me gustan los problemas. ¿Cuántos aquí dijeran, pastor? No levante la mano. Pero ¿cuántos aquí dijeran, pastor? Yo he cumplido con la gran comisión. ¿Qué significa eso? Me gusta hacer esto. Venga, hermano, venga aquí. Venga aquí. Ok. Vamos a suponer que yo gano a Cristo él. Ok. Ya lo ganó, ya hizo una profesión de fe en su casa, pero ahora tiene que venir y hacer una profesión de fe pública
en la iglesia y luego se bautiza y luego lo vamos a discipular, amén. Entonces, aquí está salvo, ok, y luego lo traemos al agua pato, aquí lo bautizamos, amén. Después de bautizar, lo discipulamos, ya le enseñamos, ¿verdad? Quién es su Salvador, que Él es la puerta, que Él es el pan divino, el pan que descendió del maná, pero ahora es el pan vivo, amén. Le enseñamos lo que es Jesucristo, amén. Ok, después de eso, lo traemos, ¿sí?, al programa de la Gran Comisión, el Outreach Program. Le enseñamos a él cómo él le puede hablar a otro de Cristo, ¿verdad? Que si usted muriera hoy, estaría 100% subir al cielo. Y luego después le hacemos la pregunta, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que todos somos pecadores, el pecado tiene consecuencias, usted no tiene que ir al infierno y todo eso, amén, hermanos. Y ahora él ya sabe cómo ganar un alma. Gane un alma, hermano. Tráigame a alguien, por favor. Pero muevas, hermano, porque la noche se va rápido. Amén. Ahí está. Amén. ¿Qué es todo? Amén. Sí. Tráigalo nada más, tráigalo. Yo ya sé que ya usted, ¿ok? Ahora quédese usted aquí, quédese usted ahí. Entonces a él ya lo ganaron para Cristo, amén. Él lo ganó para Cristo, amén. Ahora ahí se queda usted. Ahora él viene, lo bautizamos, amén. Gloria a Dios, amén. Y ahora él viene, sí, lo discipulamos. Y después de que lo discipulamos, ahora a él lo entrenamos cómo ganar un alma para Cristo, amén. Él ya está listo. Ahora gane un alma, tráigame una persona, por favor. Tráigame uno. Amén, corriendo, amén, hermano, gloria a Dios. Amén, vámonos. Es todo. Qué bendición. Ok. Pásele ahí, hermana. Ok, ahora usted quédese aquí, por favor. Entonces la hermana, venga aquí, hermana. Ya la bautizamos, amén. Ahora ya la discipulamos, ya terminamos el discipulado. Ahora entra y la entrenamos cómo ganar un alma para Cristo, amén. Ella ya es una nueva creyente, ya sabe cómo hablarle a alguien de Cristo. Vaya y traiga otro, amén. Amén. Su esposo tiene cara de pecador, amén. Tráigalo a ir a veces. Amén. Amén. Ahora, aquí se queda usted, hermana. Sí, ya trae aquí, ya es salvo, le entregó su vida a Cristo, viene a la iglesia, da testimonio público, lo bautizamos, amén. Ahora viene, lo discipulamos, después de discipulado, lo entrenamos cómo ganar un alma para Cristo y sale a ganar almas. Traiga otro, por favor, amén, hermanos. Dice, pastor, ¿por qué tanto pérdida de tiempo con eso, amén? Se queda el hermano aquí, ahí están los que ya son salvos, ya son ganadores de almas, tenemos un nuevo convertido, lo traemos, lo bautizamos, amén, y ahora que bautizamos, lo discipulamos, después de que terminamos el discipulado, ahora viene y lo entrenamos cómo ganar un alma para Cristo. Vaya, traiga otro y terminamos con el ejemplo, por favor. Tráigalo, amén, gloria a Dios, amén. Amén, amén, gloria a Dios, amén. También tiene cara de pecador, no se crea. Amén. Bueno, hermanos, fíjese bien. Pónganse todos aquí rápido. Mire, fíjese bien. Una fila. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Fíjese bien, hermano, fíjese bien. La gran comisión. ¿Sabe por qué la Biblia en el libro de los Hechos dice que, hermano, la gente se multiplicaba, hermanos? Pues es por esto. Amén. Por esto. Porque la iglesia estaba yendo, predicando el evangelio, pero no solamente le decían, bueno, pues ya te traes de Cristo, ya te ven en el cielo y nos vemos. No. Aquí está el ejemplo, hermano. Fíjese bien. Venga aquí. El que lo gana para Cristo, ¿sí? Lo trae a la iglesia para que sea bautizado. El que lo gana, no solamente lo trae a la iglesia para que sea bautizado, viene y le da la clase de discipulado y lo termina. Y el que lo gana, ¿sí? Lo lleva con el pastor para que lo entrene cómo ganar almas. Y él anda con él todos los días ganando almas para traer más almas para Cristo. Amén. Póngase aquí, hermano. Amén. Ahora sí la pregunta. ¿Cuántos aquí, no levante la mano, han hecho esto, hermanos? ¿Cuántas personas están aquí? Porque usted, obediente a la gran comisión, amén,
ganó un alma para Cristo, ya se bautizó, ya se discipuló y ya está ganando almas. ¿Cuántos aquí, hermano? Mire, fíjese, no levante la mano, pero me temo, hermano, me temo que más del 70% o el 80% de la iglesia no está cumpliendo con la gran comisión. Amén. Hermano, este mensaje es simple. Es que ahora tenemos una audiencia que califica los mensajes como profundos o no profundos, teológicos o no teológicos. No, pastor, es que yo quiero algo profundo, algo que llegue. Ponte a hacerlo simple. Ora por el poder del Espíritu Santo. Amén. Predica el mensaje. Amén. Cumple con la gran comisión. ¿Y sabes qué vas a tener? Almas viniendo a los pies de Cristo. Ahora sí se puede entender claramente, hermanos, que, hermano, la predicación del Evangelio de Cristo en la iglesia primitiva era el resultado, hermano, de ver que se añadían a la iglesia, Hermano, se cree que la membresía era como de 30, 40, algunos historiadores dicen que hasta de 50,000, hermanos, era la iglesia primitiva. Salvos por todos lados, amén, hermanos. ¿Por qué? Hermano, porque cuando se obedece a Dios, a su palabra, entonces el Espíritu Santo viene y usa tu vida. Amén. ¿Sabe por qué nuestras iglesias están vacías, hermano? Porque somos desobedientes, hermano. Me gustan los problemas, ¿verdad? Y el pastor es el responsable de eso. Que dice el pastor, qué bueno que tardó 15 años en venir a predicar, ¿verdad? Ya de aquí no vuelvo a decir porque no creo que me vuelva a invitar a predicar. Mire, cuando Dios me llamó, hice un compromiso con Dios y no con los hombres. Yo voy a predicar la palabra de Dios, el consejo completo, amén. Si esta iglesia Bautista Cristo La Roca, si esta iglesia empieza a ser obediente con la gran comisión, si Dios me presta vida y llegara a venir en otros 15 años, hermano, ustedes no van a estar en este edificio. Ustedes van a estar allá en un edificio grandísimo porque no van a caber. Amén. Gracias, hermano. Páselo, por favor. Termino con esto, hermanos. La iglesia tenía el fundamento, hermanos, de la oración. La iglesia tenía el fundamento de la predicación. La iglesia tenía el fundamento de la gran comisión. Y no importa la cantidad de personas que eran añadidos a la iglesia, hermanos, tenían el fundamento de la sana doctrina. Amén. No importa si es una iglesia pequeña, local, o no importa si es una mega iglesia. Hace unos meses atrás, mi sobrino le regalaron unos boletos para ir a ver un evento en otra iglesia bautista americana muy grande en Houston. Una iglesia bautista. Y le dieron unos boletos para ver el programa de Navidad. Pues un programa, pues ya ve, en las iglesias hacen dramas bien bonitos, el pesebre, el nacimiento y todo eso, amén, hermanos. Y yo dije, pues mi esposa, pues vamos, amén. Y fuimos, amén, hermanos. Y fuimos, hermanos, y empezamos ahí a ver el asunto. Pero yo cuando entré a la iglesia, había mucha gente, hermano. No sé, unos 2,000 personas o 3,000. Pero cuando yo iba entrando a la iglesia, en los pasillos, yo miraba mujeres con ropa pegada al cuerpo completamente. Como los artistas, como los cirqueros, como, no sé, ya saben, ¿no? Con esas
no sé cómo se llaman, ropa pegada completamente. O sea, yo puedo ver el cuerpo completo de la mujer. Lo único que tengo que cambiar en mi mente es el color de la tela que traes todo. Ya lo demás, ahí está. Pero también hombres, ¿ok? Y yo empecé a ver el asunto y dije, espérame, ¿esto es una iglesia? Hermano, no estamos en el circo, hermano, no estamos en el mundo, es una iglesia. Hermano, y cuando empecé, y luego empezó el show, hermano, y salieron ahí, ¡ay! Y empezó el show, y las mujeres así, que acá y todo, y en esa ropa que tienen, hermano, mire, usted tendría que ser un ángel, hermano, para no pecar, ¿okay? Hermano, y luego en el aire, espérense, en el aire, pastor, andaban amarradas en el aire, le pasaban, aquí pasaban las mujeres así, hermano. Bueno, y empecé a ver todo ese show y todo ese espectáculo, hermano. Mire, una buena iglesia bautista. Estamos hablando de fundamentos distintivos bíblicos bautistas. Usted oye bautista y dice, voy a esa iglesia. Pero qué triste, hermano, que hoy en día iglesias bautistas, hermano, no tienen nada de doctrina, hermano. Perdieron la simple enseñanza sana de la palabra de Dios. Amén. Hermano, y con los años, hermano, eso puede cambiar. Porque pastores, hermano, a veces empiezan a perder membresía y empiezan a cambiar. Y les llega una fuente así de pentecostales o carismáticos o medio locos y que aquí, y por tal de que no se vayan, pastores empiezan a acomodarse. Amén, hermano. Hermano, la Biblia dice que 3,000 fueron salvos y bautizados, hermanos, y no importa la cantidad de gente que se estaba añadiendo a la iglesia, la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén, hermanos. No se movían. ¿Y cómo necesitamos eso hoy en día, amén, hermanos? Iglesias, hermanos, se mantengan en la sana doctrina, mantenerse en el fundamento de los apóstoles, amén, hermanos. Ahí está Hechos 2:42, vaya conmigo para terminar, hermanos, porque yo sé que el tiempo vuela, amén, hermanos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el resultado de eso, ¿sabe qué era? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Hermano, no tenemos que hacer nada extraordinario para ver el poder de Dios en la iglesia, hermanos. Lo único que necesitamos es ser fieles a los fundamentos que Dios ya estableció. Una iglesia que ora y busca en humildad el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Una iglesia que predica la palabra de Dios. Una iglesia, hermanos, que se mantiene obediente a la gran comisión. Amén, hermanos. Y una iglesia que se queda estable en la doctrina, hermanos. Una iglesia donde Dios va a obrar, hermanos. Es una iglesia donde Dios va a hacer maravillas. Es una iglesia, dice la Biblia, que sobrevino temor sobre toda persona. Y no está hablando solamente de los malos de la iglesia. La gente que miraban la iglesia decían, wow, ¿qué está pasando ahí? Amén. Y no solamente era el mover de Dios allá, sino que el poder, el temor, llegaba a la vida de ellos también. Ahora entendemos cuando algunos judíos y algunas personas, después de ver cómo 3,000 fueron salvos y bautizados y añadidos a una iglesia, fueron todavía con los apóstoles y algunos dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Amén. Eso quiere decir, hermanos, fíjense bien, que personas fueron impactados por el poder del Espíritu Santo como resultado de la obediencia de la iglesia. Amén. Termino con esto, hermanos, una ilustración y ya terminó. Empezamos nosotros con el programa de ganancias de almas, la Gran Comisión. Me tardó como 3 meses.
Y el pastor me dijo, oiga, hermano Briones, ¿y cuándo vamos a ver algo de lo que está haciendo? Espérese, tranquilo. Yo pensé entre mí, tienes 15 años, hermano, y no has traído uno a la iglesia, y quieres que en 3 meses yo traiga uno. ¿Te quieres? Sí. Estoy trabajando, a ver. Terminamos el proceso del entrenamiento y estuvimos orando. Y yo salía a las colonias y caminaba y decía, Señor, ¿será posible, Señor, que el Dios de la Biblia, de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos, pueda ser ahorita manifestado? Señor, te pido por estas casas que están aquí. Yo no sé quiénes son, Señor, pero pudieras mandar tu Santo Espíritu, pudieras preparar cada corazón para que cuando yo termine el entrenamiento con estos hermanitos, que por favor, tú puedas hacer algo, por favor. Y estoy orando, hermano, por semanas y por unos cuantos meses, y al mismo tiempo preparando a los hermanos las lecciones, ¿verdad? Cómo ganar un alma, cómo explicarles lo que es la gran comisión, cómo ganar un alma para Cristo, cómo discipular a una persona. Explicamos el programa del bautismo, todo completo. Y luego dije, vamos a tocar puerta, amén. Pasaron unos 3, 4 meses. Salimos por primera vez un grupito, todos con miedo, todos temblorosos, amén. Pero gloria a Dios. De 10 que salimos a tocar puerta, amén. Yo fui, toqué puertas, no gané nadie, amén. Si al último el maestro es el que nos gana, pero a mí no me importa eso. Yo sé que Dios iba a hacer algo. ¿Y sabe qué? Uno de entre los 10 que fuimos venía con gozo y venía con alegría y traía una tarjetita y decía, gané uno para Cristo, hermano. Y eso es lo que hizo la diferencia en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque con ese uno, hermanos, lo trajimos a la iglesia, dio testimonio público de que había sido salvo y después lo bautizamos y después lo discipulamos, amén. Y luego después le empezamos a dar las clases de cómo él puede ganar almas para Cristo. Y luego fuimos y luego la misma hermana fue y ganó a la mamá, amén. Y la mamá vino y fue también igual, testimonio público, bautizada, discipulada, añadida a la escuela dominical. Y luego ella trajo a la mamá de la mamá y mi esposa la ganó para Cristo, amén, hermanos. Y empezamos a bautizar y a cumplir y darle el certificado de bautismo y el discipulado, y la gente empezó a mover en la iglesia, hermanos. La iglesia tenía años que no bautizaba gente. La iglesia tenía años que no ganaba un alma para Cristo, hermanos. Y ahí le va todo el rollo que le estoy diciendo. Nada más para decirle que una niñita, después de ver cada semana lo que estaba pasando, ella fue y dijo, ¿qué debo de hacer para yo también ser salva? Amén. ¿Qué debo de hacer? Bautizamos a un joven y luego vino toda la familia a ver al hermano bautizar, y un niño más chico, el que bautizamos tenía como unos 18 años, otro como de unos 15, 16, dijo, yo también quiero ser salvo, amén. Yo también quiero que me bauticen, amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Una iglesia que cumple con los fundamentos, con el plan que Dios estableció, que ora, que predica, que cumple con la gran comisión y que se mantiene, hermano, con la sana doctrina y la comunión, es una iglesia donde Dios va a hacer maravillas. Es una iglesia donde el temor de Dios va a caer, hermano, y va a ser un impacto en la comunidad en donde está. Padre bendito y poderoso, usted es un Dios vivo y maravilloso. Señor, ¿cómo vamos a alumbrar, Señor? ¿Cómo nuestra luz va a alumbrar en medio de una ciudad, Señor, si hemos olvidado los fundamentos? Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos. Padre, bendiga la invitación.